tal? Muy buenas noches, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Les recordamos que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como CINAR Costa Rica Noticias, en Twitter como @CINAR Noticias y en YouTube como Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Este viernes el país registra 2.392 nuevos casos de COVID-19 y un total de 1.175 hospitalizaciones. El Ministerio de Educación Pública suspendió de forma temporal las pruebas FARO que estaban programadas para el mes de mayo y junio debido al aumento de contagios de COVID-19 en el país. Sectores empresariales mantienen preocupación ante el alto nivel de desempleo en el país y piden a las autoridades ser escuchados. El presidente Carlos Alvarado pidió a los diputados ratificar el acuerdo de Escazú, esto a pesar de la oposición de los empresarios. La situación de El Salvador sigue preocupando al mundo y a sus mismos habitantes. Esta semana, medios de comunicación de este país recibieron un fuerte golpe. Los detalles en esta edición. Y para este cierre de semana, ¿cómo se encuentran los datos o la situación de contagios de COVID-19? Lo vemos a continuación en las siguientes pantallas. Ahí tenemos nuestra primera pantalla, hay 2.392 nuevos casos, 483 por nexo, 49.596 personas con virus activo y hay 265.486 total de casos. Pasamos a nuestra segunda pantalla, ahí la tenemos, 3.365 total de fallecidos, 24 personas en las últimas 24 horas. Pasamos a nuestra última pantalla para dar los datos de hospitalizados. Hay 742 en camas moderadas, 433 en cuidados intensivos, 54 en traslados pendientes. En total hay 1.175 personas internadas. Y a pesar de los embates de la pandemia, los vecinos de Alajuela recibieron buenas noticias esta semana, esto debido a que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobó la intención de donación de la Fundación Servio Arroyo para la construcción y puesta en marcha del servicio de terapia endovascular en el Hospital San Rafael, el cual vendrá a fortalecer la atención de cardiología de este centro médico alajuelense, así como de toda la red integrada de servicios de salud. Precisamente para ampliarnos sobre este anuncio, nos acompaña vía remota la directora de dicho centro médico, Karen Rodríguez. Muy buenas noches, doña Karen. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, saludos a todos los que están viendo las noticias. Doctora, sería importante contextualizar a la población de dónde surge esta donación y el cómo se verán beneficiados miles de usuarios con este servicio. Sí, efectivamente, esto es una donación que pues el señor Servio Flores Cacho ha estado gestionando aproximadamente desde hace algunos años con institución propiamente para hacer la donación de una unidad de hemodinamia o terapia endovascular para la realización de procedimientos tipo cateterismos cardíacos que en este momento el Hospital de Alajuela no realiza porque no tiene pues ni el equipamiento ni la infraestructura y pues tenemos que estar refiriendo los pacientes al Hospital México. Entonces pues don Servio, que aprovecho para agradecerle porque pues ha sido de los jefes más exigentes que yo he tenido y con quien he tenido el placer de trabajar durante el último año. Hemos estado realizando en conjunto entre la institución, en algunos actores diferentes como la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, la Gerencia Médica, funcionarios del hospital, generando una propuesta que pues ya se consolidó desde todo punto de vista, logístico, operativo, con propuesta de recurso humano, para llevar a Junta Directiva, y el día de ayer finalmente se pudo hacer la presentación con la excelente noticia que la Junta Directiva evaluó el proyecto en todos sus extremos.
Doctora, sabemos que apenas se acaba de aprobar la donación, pero ¿para cuándo podría estar listo este edificio y cuáles son las previsiones? Bueno, en realidad la prevista está para alrededor de unos 6 meses la construcción. Es importante tal vez aclararle a la población que la donación no consiste en dinero efectivo a ninguno de los funcionarios que formamos parte ni del hospital ni de la caja como tal, sino que la donación, llave en mano, que incluye el edificio, el angiógrafo y el equipo complementario. Entonces, pues toda la parte técnica, el criterio técnico y licencia del Seguro Social, por lo que se hizo un trabajo en conjunto, que esto también es de rescatar, cómo se ensambla la parte pública con empresarios como Servio para hacer un proyecto de esta magnitud y ponerlo en marcha, esperamos en unos 6 meses aproximadamente, tiempo justo que nos da para preparar y capacitar al personal que va a trabajar en esta unidad, porque como se los estaba comentando, pues el hospital en este momento no cuenta con el equipo para hacer cateterismos cardíacos y necesitamos pues capacitar a nuestro personal en centros donde sí disponen de estas unidades. Doña Karen, cambiando un poco de tema, Alajuela es la segunda provincia con más casos activos de COVID-19. Hemos visto en la última semana una saturación de servicios en la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cuál es la situación actual del San Rafael de Alajuela? Sí, una situación muy compleja, muy crítica. Son 14 meses de estar tratando de salir adelante en medio de esta pandemia. El Hospital de Alajuela en este momento tiene 26 camas de moderados, esperamos que hasta ahora ya tengamos habilitadas 15 camas más de severos y 8 camas de unidades de cuidados críticos, que en realidad en este momento pueden estar en un 95% de ocupación. Hemos intentado hacer la mayor cantidad de reconversiones posibles para tener la mayor cantidad de camas posibles. Sin embargo, es importante que la población entienda que en este momento estamos manejando la patología o las enfermedades respiratorias como el COVID y la patología que es no COVID, que son los infartos, accidentes de tránsito con sus fracturas, apendicitis, todo el resto de enfermedades que no tienen que ver precisamente con el COVID. Entonces el hospital en este momento maneja una dualidad que limita muchísimo la disponibilidad de las camas, la saturación del servicio de emergencias pues es innegable. A las 6 de la tarde el servicio de emergencias estaba en un 80% de su capacidad. La institución ha hecho esfuerzos impresionantes por tratar de movilizar pacientes y ubicarlos a todos, que estamos llegando al límite de nuestras capacidades. Pues los alajuelenses pueden estar seguros de que estamos haciendo todo el esfuerzo posible. De mis compañeros puedo dar fe de que estamos a una capacidad máxima, pero siempre dando esa milla de más para tratar de salir adelante. Sin embargo, pues la cantidad de casos está superando nuestra capacidad de reacción. Doctora, con esos datos que usted nos acaba de dar y para finalizar, reiterar el mensaje a la población sobre la necesidad de mantener los protocolos sanitarios, pues de no hacer un cambio, la ola pandémica podría empeorar. Efectivamente, creo que son 14 meses de decirle a la población de diferentes formas todas las previsiones, los cuidados que se deben de tener, y ya me parece que de más está reiterar lo que todos conocemos. Es muy difícil y tal vez para nosotros es muy difícil de comprender por qué todavía la gente no está convencida del uso de la mascarilla, de que no se deben realizar eventos que promuevan la conglomeración de personas. Pues sucede. Yo creo que ciudadanos, no sé, hay que llegarles tal vez desde el punto de vista más triste de esta historia, que es ver a un familiar en esta condición. La situación COVID no permite, por ejemplo, que ante el fallecimiento
de un familiar le podamos dar la oportunidad de esa última despedida. Sin embargo, tratamos, ¿verdad?, de humanizar lo más posible esta situación, pero en ninguna casa sobra ningún familiar. Y cuando uno vive esta situación tan de cerca, yo creo que esto es un proteger a los demás, el hecho de que me cuide, yo cuido a los demás, cuido a mi familia. No estamos en un momento para tener actividades sociales, no estamos en una situación donde podamos pasar por alto todas las disposiciones que tanto el Ministerio de Salud como la Caja nos han dado. Las camas en este momento en realidad son bastante limitadas, no tenemos capacidad adicional más que la instalada, y aunque hace un sobreesfuerzo por tratar de seguir ampliando y dotando para garantizar la continuidad de los servicios, pues en este momento es un poco difícil dada la demanda tanto de lo respiratorio como de lo no respiratorio. A toda la gente que por favor nos ayude, no hay sistema de salud que soporte si la ciudadanía no nos colabora, y yo creo que en beneficio de la mayor cantidad de gente posible, el cuidarnos a nosotros implica cuidar a los demás también. Muchísimas gracias a Karen Rodríguez, directora del Hospital San Rafael de Alajuela. Gracias por esta amplia información. Gracias a usted. Buenas noches. Vamos a pasar de tema. La Comisión Nacional de Emergencias inició el préstamo y colocación de tiendas de campañas que se utilizarán tanto para vacunación contra el SARS-CoV-2 como para realizar pruebas para detectar el virus. La instalación de estas tiendas de campaña se da gracias a la donación de 26 carpas por parte del gobierno de Estados Unidos a la Comisión Nacional de Emergencias. La semana pasada se instalaron estas tiendas en la Universidad de Costa Rica en Montes de Oca y en el EVAIS de San Juan Sur de Poás. Ayer se culminó con el montaje de las carpas ubicadas en los hospitales de San Ramón y Quepos, y para la próxima semana se espera culminar con la que estará en el EVAIS de Sarchí. En el caso de Poás, las tiendas se están utilizando 24 horas al día para la realización de hisopados nasales. En promedio se realizan 800 pruebas al día. La vacunación la realizan en el gimnasio Rafael Rodríguez y en los EVAIS de cada distrito. Las tiendas de campaña tienen una capacidad para 40 personas. En el marco de la atención de esta emergencia sanitaria, ha surgido la necesidad de apoyar a los comités municipales de emergencia, principalmente a las áreas de salud, en dotar de espacios físicos para que puedan desarrollar de mejor manera tanto la toma de muestras para ver si las personas son positivas por COVID, como para las campañas de vacunación que se realizan. Es por esto que, aprovechando una donación que recibe la Comisión Nacional de Emergencias del Gobierno de los Estados Unidos, durante esta semana se han instalado tiendas de campaña en Poás, en Alajuela, en Montes de Oca, en San José, en San Ramón, en Alajuela. Asimismo, estamos trabajando en la instalación de estas tiendas en Quepos, en Sarchí, en Grecia, con el fin de que podamos contar con espacios muchísimo más cómodos para la atención de la población en cada uno de estos territorios. El Ministerio de Educación Pública suspendió de forma temporal las pruebas FARO que estaban programadas para el mes de mayo y junio debido al aumento de contagios de COVID-19 en el país. El Ministerio de Educación Pública optó por suspender las pruebas FARO programadas para mayo y junio próximo, debido al incremento en los casos de COVID-19 en el país. Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, mencionó que las nuevas fechas se estarán comunicando de forma oportuna, siempre pensando en el bienestar superior de los estudiantes. La decisión se tomó en conjunto entre el MEP y el Consejo Superior de Educación, en un momento en el que el país pasa por la ola más fuerte de contagios de COVID-19. En vista de la agudización de la pandemia y de la necesidad de apoyar la reducción de la movilidad durante estas semanas, en el Consejo Superior de Educación, como producto de un análisis detallado, tomamos el acuerdo ayer, jueves 6 de mayo, de modificar las fechas de las pruebas FARO, que estaban previstas para ser aplicadas en mayo y junio de este año para la primaria y la secundaria.
Las pruebas nacionales para el fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades, conocidas como FARO, pretenden recolectar información diagnóstica del nivel de desempeño de los estudiantes en las habilidades y aprendizajes esperados. Para este año se incluirá el contenido impartido en el 2020 en las materias de español, matemática y ciencias. Los estudiantes, padres de familia y representantes del sector sindical habían solicitado al MEP posponer la aplicación de estas pruebas debido a la crisis sanitaria que vive el país y la dificultad que han tenido los estudiantes para prepararse. Las pruebas las deben de realizar más de 75,000 estudiantes de primaria y cerca de 85,000 de secundaria, ambos en los últimos niveles. Sectores empresariales mantienen preocupación ante el alto nivel de desempleo en el país y piden a las autoridades ser escuchados. Más información al volver del corte. Es momento de un viaje familiar único, ideal para compartir. BN Vehículos presenta Diversión en el Camino. Tenemos el mejor financiamiento para todas tus aventuras al volante. Solicítalo ya. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial, todos los viernes a partir de mayo por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Un noticiero audaz, atrevido y candente, pero con profundidad. El Zoom de la prestigiosa cadena RT. No podemos vendarnos los ojos o mirar hacia otro lado cuando tenemos delante de nosotros mismos retos económicos, pobreza extrema, lucha contra el terrorismo y mucho más. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio del dólar para este viernes 7 de mayo? Lo vemos a continuación, ahí lo tenemos en pantalla. La compra está en 613 colones con 44 céntimos, mientras que la venta está en 618 colones con 81 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Tras su extradición desde México, este viernes se realizó la audiencia donde la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el ex sacerdote Mauricio Víquez. De esta manera fue como llevaron al ex sacerdote Mauricio Víquez hasta el juzgado penal de desamparados. A las 10 de la mañana inició la audiencia de solicitud de medidas cautelares, donde la Fiscalía pidió que se le impongan 6 meses de prisión preventiva. Como se había previsto, la Fiscalía lo que ha gestionado es una solicitud de 6 meses de prisión preventiva, indicando que don Mauricio no tiene arraigos, que no hay arraigo laboral, que no hay arraigo domiciliar, que hay peligro de fuga por la situación que se dio de haber salido del país en su oportunidad, y esos son la mayoría de los argumentos. Además de eso, se habla de la cantidad de denuncias que hay y el grado de daño causado de acuerdo a esas denuncias. La audiencia se desarrolló en la sala número 2 con la presencia de su abogado defensor, el abogado de las víctimas y la Fiscalía. El Ministerio Público lo investiga por los presuntos delitos de violación, tentativa de violación y abuso sexual en perjuicio de 4 víctimas cuando eran menores de edad. La única que se me ocurre aquí que se le debe de imponer al padre Víquez es la medida cautelar de prisión preventiva por la gravedad de los hechos, por el peligro eminente de fuga, porque ya lo hizo, y por una posible obstaculización de la justicia.
En consecuencia venimos precisamente pensando en que eso es lo más conveniente para efectos del proceso, para la pureza del mismo y la seguridad de las víctimas, que es en todo caso lo que más interesa en un proceso de esta naturaleza. Mauricio Víquez salió del país hacia Panamá y posteriormente se desplazó hacia México el 7 de enero del 2019, luego de ser informado que tenía una denuncia penal en su contra. El 19 de febrero del 2019, el Juzgado Penal de Desamparados giró la orden de captura internacional. Desde ese momento se mantuvo en fuga hasta el 18 de agosto, cuando fue detenido en un municipio de Nuevo León, en Monterrey, México. Pasaron 1 año y 9 meses hasta que fue extraditado a Costa Rica este jueves. Para el abogado de Víquez, el juez debe valorar que estuvo detenido durante todo ese tiempo. Sabemos que él ha estado preso ya más de 18 meses, la medida de prisión preventiva en Costa Rica ordinaria es de 18 meses, también tenemos conocimiento de que el tiempo que él estuvo preso no se tiene como una medida preventiva, sino que es una medida que en el caso de una condena puede ser descontada. Eso tendrá que hacer la valoración el juzgador o la juzgadora para estos efectos y así tendrá que ser tramitado. Durante la tarde continuó la audiencia con los alegatos del abogado defensor de Víquez. Sobre este mismo tema, el Ministerio Público dio a conocer a eso de las 5 de la tarde que Mauricio Víquez Lizano deberá descontar 6 meses de prisión preventiva en un centro penitenciario nacional. Así lo resolvió el Juzgado Penal de Desamparados esta tarde. A pesar de la solicitud del abogado defensor de Víquez para que se impusiera otro tipo de medidas como el seguimiento satelital, como la tobillera electrónica, Mauricio Víquez deberá cumplir prisión preventiva hasta el 6 de noviembre, fecha en que se vence la medida cautelar. Uno de los argumentos que expuso la Fiscalía y que fue avalado por el juzgado para ordenar la prisión preventiva fue el hecho de que ninguna de las denuncias que se investiga se encuentra prescrita. El imputado figura como sospechoso de cometer presuntos delitos sexuales en perjuicio de 4 víctimas, quienes aparentemente, para el momento de los hechos, eran menores de edad. La alta tasa de desempleo en el país sigue siendo un tema preocupante para las cámaras y el sector empresarial, quienes cuestionan las medidas que ha tomado el gobierno y argumentan que no se observan cambios que puedan llevar a una reactivación económica a corto plazo. Aunque la tasa de desempleo en el país haya reducido en los últimos meses, sigue siendo preocupante, así lo consideran las cámaras y el sector empresarial. El jueves el INEC reveló que la cifra de desempleo en el primer trimestre del año se ubica en 18,7%, es decir, 458,000 personas en busca de trabajo. Para la Cámara de Comercio, uno de los temas más alarmantes es el incremento en la informalidad. Los datos del INEC indican que la informalidad alcanzó el 46,6%, lo que equivale a 929,000 personas. Esa es una cifra alarmantemente alta y es un claro indicador de que la recuperación económica que tanto necesitamos no se está dando a la velocidad que todos quisiéramos. Lastimosamente, medidas como las de esta semana que obligan a que los negocios tengan que cerrar no ayudan. Le hacemos un llamado a las autoridades de gobierno para que por favor nos dejen trabajar, por supuesto actuando de manera responsable, respetando protocolos, pero es importante que los negocios puedan seguir trabajando para poder recuperar la economía y para empezar a bajar de una manera sostenida la cifra de desempleo. El poco empleo que se ha generado en los últimos meses corresponde a empleo en la informalidad. Una informalidad que no le ayuda al Estado costarricense porque no aporta con la recaudación fiscal. Otro de los sectores que mantiene intranquilidad es la Cámara de Construcción, que por más de 2 años consecutivos ha mantenido una caída en el índice mensual de actividad económica. El Banco Central confirmó que el sector construcción ha sido uno de los más impactados por la pandemia. El gremio afirma que no observa medidas concretas que visualicen una mejora a corto plazo. Se está perdiendo muchísimo empleo en el sector construcción, cada vez más, y pues no vemos medidas de reactivación importantes o concretas que nos permitan visualizar una mejora, por lo menos en el corto plazo. Los temas de trámite siguen siendo complicados. Algunas instituciones han mejorado los trámites como Setena, pero es porque tienen un volumen muchísimo más bajo de lo que antes podían tener. En otras instancias seguimos con problemas de agua, ¿verdad? Disponibilidad de agua, que entraban mal los proyectos, así es que las circunstancias en general no son positivas y no se vislumbran
algo mejor. Ambos sectores cuestionan que no hay rumbo para una reactivación económica en el país y manifiestan que las medidas de restricción poco ayudan a resolver el problema del desempleo. Y este viernes, en horas de la tarde, el gobierno mantuvo una reunión con los diferentes sectores del país, quienes presentaron una serie de propuestas para lograr la apertura de negocios y apoyar al Poder Ejecutivo en la emergencia que vive el país con la pandemia. Este viernes, representantes del gobierno, liderados por autoridades de salud y de atención de emergencias, se reunieron en horas de la tarde con diversos sectores para analizar la situación epidemiológica que atraviesa el país. Se trata de encuentros virtuales con sectores como cultura, empresariado, turismo, deportes, la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica. Son 6 encuentros que se realizan entre este viernes y sábado. Estas reuniones tienen como objetivo que autoridades de salud y los expertos de la sala de situación detallen el complejo escenario que atraviesa el país. Asimismo, se examinan alternativas de trabajo que permitan actuar de manera conjunta para desacelerar el contagio y aliviar la saturación hospitalaria. Confirmamos que personeros del Gobierno de la República, liderados por las autoridades sanitarias y de respuesta de emergencias, están sosteniendo una serie de reuniones con 6 diferentes sectores del país este viernes y sábado. Se analiza la compleja situación epidemiológica que vive el país con el apoyo del equipo técnico de la Sala de Situación Nacional que mide la evolución de la pandemia, así como las oportunidades de trabajo conjunto entre gobierno y sectores para desacelerar la velocidad del contagio y aliviar la saturación hospitalaria. Oportunamente estaremos dando a conocer los resultados de este trabajo y de estas conversaciones. Los sectores presentaron al menos 20 propuestas al gobierno con el objetivo de continuar trabajando, tomando medidas fuertes que eviten el incremento de casos de COVID-19. Según explicó José Quesada, presidente de Asobares, el Poder Ejecutivo dará el próximo lunes respuesta a las solicitudes planteadas. Entre estas propuestas estuvo la apertura de nuestros negocios hasta las 9 de la noche. También se habló el tema de la vacunación. Necesitamos que se agilice el tema de la vacunación. Por lo tanto, se habló de una donación de vacunas de parte del gobierno de Estados Unidos al de Costa Rica. También se habló de un dato interesante, el dato del Ministerio de Seguridad Pública, el cual brinda que se registraron más de 4.800 revisiones en locales comerciales. De estas, el 94,5% de estos locales cumplieron los protocolos, lo cual habla muy bien del comercio en Costa Rica, el cual sí cumple las medidas y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud. También se le propuso al gobierno de Costa Rica reducir el pago de patentes e impuestos municipales a como estamos trabajando, al 50%. Según manifestó el gobierno a través de un comunicado de prensa, no se tiene programado anuncios sobre cambios de medidas. Recordemos que este fin de semana continúan las medidas aplicadas en la región central del país para reducir el incremento de casos. Como se ha realizado a lo largo de esta semana, solo podrán operar los servicios esenciales y aquellos que no lo sean solo podrán operar en modalidad de autoservicio o vía express. En cuanto a la restricción, recuerde que los sábados no circularán las placas impares y los domingos las pares, y esta medida sí aplicará en todo el territorio nacional. El presidente Carlos Alvarado pidió a los diputados ratificar el acuerdo de Escazú. Los detalles al volver de la pausa. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial. Es y todos los viernes a las 6 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr.
La recuperación sostenible se basa en entender que podemos producir sin hacerle daño a la naturaleza, donde la innovación, el conocimiento, ese talento humano se une con la biodiversidad, y eso es en lo que estamos como país. ¿Cuáles son esas inversiones que nos van a generar más empleo, reducir la contaminación? Y lo podemos hacer porque la tecnología está ahí, porque el conocimiento está ahí, porque la ciencia nos indica que ese es el camino. La recuperación sostenible es posible. ¿De dónde proviene el chocolate? ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales llega hasta nuestras casas a diario? Viajemos pues al origen y a la evolución del cacao y dejemos que nuestro paladar deguste las virtudes que hay en él. Con olor a región. Los domingos a las 12 de la tarde, con repetición los lunes a las 10:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información. El presidente de la República, Carlos Alvarado, pide a los legisladores ratificar el acuerdo de Escazú, pese a que desde el sector empresarial aseguran que esto entorpecería una reactivación económica que hoy el país clama desesperadamente. El periodista David Robertsi nos informa. Adelante, David, buenas noches. Gracias, buenas noches. El presidente de la República, Carlos Alvarado, el pasado 4 de mayo, en su tercera rendición de cuentas a la ciudadanía costarricense, habló nuevamente sobre el acuerdo de Escazú. Hizo un llamado a los legisladores para que el mismo se apruebe, un acuerdo donde Costa Rica es de los dos países promotores, pero que no ha ratificado aún la permanencia en el mismo. ¿Por qué es que se da esto? ¿Qué es el acuerdo de Escazú? ¿Cuáles son los problemas que tiene para no ratificarlo en este momento y el ambiente que se maneja acá en el Congreso? Vamos a verlo en la siguiente información que nos esclarece estas dudas. El acuerdo de Escazú lleva ese nombre como reflejo del liderazgo del país en la materia. Un acuerdo que refuerza el acceso público a la información ambiental, a la participación y al acceso de justicia en asuntos ambientales, y no debe ser sujeto de miedos, de cálculos o de excusas para nadie. A todas luces, lo correcto es ratificarlo. Con estas palabras, el presidente de la República volvió a pedir a los diputados que se ratifique el acuerdo de Escazú. Esto durante su rendición de cuentas el pasado 4 de mayo. Costa Rica y Chile fueron los dos países proponentes de este acuerdo. Sin embargo, nuestro país sigue sin ratificarlo. Esto a pesar de que la mayoría de las naciones participantes lo hicieron oficial el pasado 22 de abril, celebración del Día Mundial de la Tierra. ¿Pero qué es y en qué consiste el acuerdo de Escazú? Bueno, el acuerdo de Escazú es un convenio internacional para proteger a los defensores del ambiente y consolidar sus derechos. Es el primer acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente. Este busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en estos mismos asuntos. Pero es que, pese a que Costa Rica, como dijimos antes, fue uno de los países proponentes, el ambiente que tiene la iniciativa no es nada favorable. En el caso del sector empresarial costarricense, este acuerdo, dicen ellos, atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la propia reactivación económica. La Unión Costarricense de Cámaras considera que el país debe concentrarse en los proyectos que permitan una verdadera reactivación económica y dejar de lado iniciativas como el Acuerdo de Escazú, pues dicha iniciativa atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica. La Cámara ha hecho un análisis exhaustivo del documento y ha llegado a la conclusión de que este no debe ser aprobado, no solo por los términos amplios y ambiguos que contienen y que pueden llevar a error, sino que además porque da a organizaciones particulares y a individuos potestades públicas que legalmente no les corresponden. Adicionalmente a ello, contiene un peligro latente y es el hecho de que cualquier persona puede presentar denuncias basadas en hipótesis y sin que medie ningún tipo de respaldo técnico o científico de que se está alterando el medio ambiente de su comunidad o de cualquier lugar.
En el primer poder de la República, las presiones del empresariado han hecho mella. La fracción Unidad, con los miembros presentes y de forma unánime, ha decidido votar en contra del acuerdo de Escazú. Consideramos que es un acuerdo que va a ponerle palos a la carreta a la producción y que va en contra del sector productivo. Hay que entender que los temas de moda que algunos pretenden imponer, lo único que buscan es afectar al sector productivo que hoy tiene problemas y que requiere de apoyos sustanciales y decididos del primer poder de la República. En ese entendido, votaremos negativamente para rechazar y archivar el acuerdo de Escazú. La fracción del Partido de Liberación Nacional apoyó en primer debate el acuerdo de Escazú. A raíz de la consulta a la sala, nos hemos dado cuenta de que hubo un vicio de procedimiento y que además se concurrió un voto por parte de una magistrada, lo cual no nos ha permitido tener una posición unificada con este tema. Se han estado analizando diferentes aristas para ver si es necesaria la incorporación de cláusulas interpretativas y esperamos que en los próximos días la fracción pueda tomar una decisión con respecto a continuar apoyando este tema. Este proyecto fue convocado por el Poder Ejecutivo para verse en estas sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el próximo 31 de julio. Bueno, y con esta información vamos a regresar al set principal de Costa Rica Noticias, donde hay muchísimo más. Muchísimas gracias, David, por la información. Buenas noches. Y el diputado del Frente Amplio atacó los montos millonarios de la inscripción a las precandidaturas de agrupaciones políticas como el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Esto porque considera que entorpece la democracia y que inclusive podría permitir el ingreso de dineros ilícitos en las campañas electorales de estas agrupaciones políticas. Por medio de sus redes sociales, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, expuso su preocupación e indignación por las sumas millonarias que deben cancelar las personas que quieren aspirar a ser precandidatos a la presidencia en Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Recordemos que en el caso de los verdiblancos son 5 los aspirantes a la candidatura y cada uno de ellos debió cancelar 29 millones de colones para poder tener esta posibilidad. Mientras que en el Partido Unidad Social Cristiana son 3 quienes buscan llegar a la campaña electoral. Estos últimos debieron cancelar 40 millones de colones para tener esta posibilidad. Villalta asegura que estos montos son antidemocráticos, pues prohíben inclusive a los mismos militantes de estos partidos poder participar de este derecho. A mí me parece que es una barbaridad, que es un cobro totalmente antidemocrático, que impide y niega el derecho de participación electoral, digamos así, al 99.9% de los costarricenses, incluso de los militantes de esos partidos. Les prohíbe participar porque ¿cuánta gente puede sacarse así nomás de la bolsa 29 millones, 40 millones de colones para poder ejercer un derecho de participación política? Dicen que es para organizar las convenciones, pero resulta que le están negando el derecho de postularse a la inmensa mayoría de su militancia. Entonces, ¿cómo van a justificar para hacer una convención que están negando más bien un derecho de participar? El legislador también señaló que algunos aspirantes a ser candidatos podrían recibir dineros ilícitos ante la necesidad de lograr conseguir los montos para participar en la contienda. Ponen esos requisitos, lo que están obligando es que solo la gente más millonaria de este país pueda ser candidata presidencial, excluyendo a la inmensa mayoría, o bien obligando a otras personas que no tienen ese capital a que se endeuden, a que le pidan favores a empresas o a personas para poder postular la candidatura. Y entonces ya entran endeudados, ya entran amarrados, porque la persona que preste esa plata va a querer cobrársela. Y entonces, obviamente, poner esos requisitos, en mi opinión, lo que hace es incentivar que los cargos públicos, que los funcionarios públicos tengan que endeudarse o sean presas más fáciles de capitales ilícitos, incluso del narco, que podría poner esa plata fácilmente, pero después lo van a cobrar con creces. Entonces ya no son independientes, porque el pueblo los elige, pero llegan a gobernar para pagar esas deudas, ¿no? Costa Rica Noticias consultó a algunos de los precandidatos del Partido Liberación Nacional sobre este tema. El cuestionamiento tuvo una respuesta común: son montos muy altos. Sin embargo, unos justifican el porqué, mientras que otros invitan a los demás a abrir sus cuentas para ver de dónde vienen los dineros de estas inscripciones. Tenemos que asumirlo los dirigentes. Es un partido que acaba de inscribir 20,000 personas que van a participar en los procesos del 6 de junio. El proceso es muy caro.
y entonces el partido intenta distribuir las cargas y por supuesto que termina cobrando sumas que también para mí son muy fuertes, es decir, yo ya quisiera que no tuviéramos que pagar esa cantidad, pero esa es la realidad de un partido tan grande. En otros partidos se reúnen 4 gatos y escogen al candidato y probablemente desde esa perspectiva aprecian a Liberación, pero en Liberación es diferente. Creo que sí, este es un tema, vamos a ver, el partido no debería descargar en los hombros de las inscripciones todo el financiamiento de estos procesos. Usted sabe que nosotros no solo vamos a un proceso de elección de la candidatura, sino también de los procesos distritales. Y bueno, el partido recibe una importante cantidad de ingresos a partir de esos costos de inscripción. Pero deberíamos buscar mecanismos que dentro del propio financiamiento transparente de los partidos políticos se financien eso para darle mayor oportunidad a la gente. Evidentemente, esto limita muchísimo la participación. Nosotros tenemos que tener bien claro de dónde proceden los recursos que financian a los candidatos. Nosotros en el Partido de Liberación Nacional teníamos que suplir 29 millones, cifra nada fácil para el movimiento nuestro, que es un movimiento de gente humilde y de gente de clase media. Es determinante, con este caso del señor Viales o de la familia del señor Viales, que todos los candidatos de Liberación Nacional, para la limpieza del proceso, para la credibilidad del partido y sobre todo por la credibilidad de uno mismo, presenten todos ellos un documento similar al que yo estoy presentando, donde se demuestre de dónde vino el financiamiento de cada uno para esos 29 millones de dólares. Intentamos conversar con los precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, Linet Saborío dijo que era un tema de partido, Pedro Muñoz no quiso hacer referencia a la consulta y Erwin Macís no pudo ser localizado al cierre de esta edición. La diputada del Partido Liberación Nacional y electa presidenta del Congreso el pasado 1 de mayo, Silvia Hernández, informó que se realizó la prueba de COVID-19 y la misma dio positiva. La presidenta del Primer Poder de la República tomó la decisión de hacerse la prueba luego de que este jueves su compañera de bancada, Karine Niño, informara haber dado positivo del virus. Ante el anuncio de Niño, las alarmas se encendieron una vez más en el Congreso y tras la consulta de cómo proceder de Hernández al ministro de Salud, Daniel Salas, se decidió enviar a los 7 diputados y diputadas liberacionistas a sus hogares como un método preventivo y evitar que se dispararan más casos de COVID-19 en la Asamblea Legislativa. Otra legisladora que se realizó la prueba fue la nueva jefa de fracción de los verdiblancos, María José Corrales, dando negativa a la misma según su asesor de prensa. Otros legisladores de esta bancada están a la espera de los resultados, pues el día de la elección del directorio legislativo todos estuvieron reunidos en un desayuno y pese a, según los propios legisladores, tomar las medidas de prevención, se dieron de momento estos 2 casos confirmados. Aún se está a la espera de lo que determine el Ministerio de Salud para saber si habrá o no sesión el próximo lunes en el Congreso. La situación de El Salvador sigue preocupando al mundo y a sus mismos habitantes. Esta semana medios de comunicación de este país recibieron un fuerte golpe. Los detalles al volver de la siguiente pausa comercial. El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además te presta hoy para que comences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. En 13, Costa Rica Televisión, producimos audiovisuales con sello nacional. Por eso, el 80% de nuestros contenidos son hechos en Costa Rica, tanto de producción propia como en alianza con los cineastas y productores audiovisuales de nuestro país. Lo que más nos llena de orgullo es mostrar en las pantallas la riqueza de nuestra cultura, esa identidad que nos distingue como costarricenses. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Xi'an, hogar de una exquisita variedad culinaria antigua, nos ofrece numerosas historias que enriquecen los diferentes bocadillos.
En este episodio conoceremos uno de los platos más populares por su larga tradición. Los jiaozi, también conocidos como ravioles chinos, elaborados a base de harina de trigo y una gran dedicación. De China a tu cocina, los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINAR en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINAR Digital. No se lo pierda. Con 45 minutos de la noche continuamos con más información. La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador reformó este miércoles la ley de imprenta vigente desde 1950 para que los periódicos impresos paguen impuestos como todas las empresas. Estos son algunos de los cambios que se han dado en este país desde que su mandatario Nayib Bukele tiene respaldo total en el Poder Legislativo y el cambio de mando en el Poder Judicial. Para ampliarnos un poco sobre esta situación nos acompaña el colega Gabriel Labrador, periodista del periódico El Faro. Muy buenas noches, Gabriel. ¿Cómo se ven ustedes como medios de comunicación afectados por este cambio en la ley de imprenta? Buenas noches, Ana Marta, mucho gusto. El gran impacto ha sido para los periódicos tradicionales, los periódicos rotativos, dado que tenían una exención de impuestos por la materia prima con la que trabajan. Periódicos como el nuestro, que es el periódico El Faro, debido a su naturaleza que es en Internet, pues no estamos siendo afectados directamente. Esto hay que quizás enmarcarlo en un contexto un poco más amplio en la que ciertamente el gobierno de la República no ha tomado pues las decisiones más felices en cuanto a su relación con el gremio. Pero sobre estas nuevas medidas hay que decir algo muy puntual. No es que estas empresas no han pagado ningún tipo de impuesto. Han pagado algunos impuestos, pero esta ley de imprenta que data desde hace ya varias décadas, ciertamente lo que hacía era permitirles la exención de impuestos por la materia prima del papel. El Faro, que es un periódico digital, también paga otro tipo de impuestos y los ha venido pagando por mucho tiempo, desde su fundación hace 23 años. Este tipo de medios no se ven afectados, así como tampoco las radios u otro tipo de medios de comunicación. Gabriel, ¿cuál es la situación que están viviendo ustedes en este momento como medios de comunicación? ¿Han tenido otro tipo de presión, incluso algún tipo de amenaza por parte del gobierno? Sí, la relación es bastante tensa desde que asumió el presidente Nayib Bukele en junio de 2019. La relación ha ido deteriorándose cada vez más en el sentido de que desde la presidencia hemos recibido ataques y mucha estigmatización. Se nos confunde habitualmente, y eso es algo deliberado que hace la presidencia de la República con la oposición política. Se tergiversa mucho el rol del medio de comunicación, del medio informativo, de la prensa informativa, y se le pinta como el enemigo del pueblo. Esto es bastante común, lo hemos visto en muchos países de Latinoamérica y del mundo, obviamente, en el que a la prensa se le muestra como ese ente superpoderoso con una agenda escondida que trata de afectar los intereses del pueblo. En ese marco hemos recibido auditorías totalmente injustas de parte del Ministerio de Hacienda. El Faro año con año recibe auditorías del fisco, de la administración pública, pero esta es la primera vez en 23 años en las que se monta deliberadamente un caso de supuesta evasión y del supuesto no pago de impuestos.
Esto tiene una explicación. Hay medios que el gobierno considera que son muy incómodos, que son, digamos, que son una piedra en el zapato. El gobierno de la República considera que hay periódicos que tergiversan la información y eso, pues, en realidad es una manera muy estrecha de ver las cosas. Nosotros en el Faro hemos revelado en profundas investigaciones probables negociaciones del gobierno de la República con estructuras criminales, llámese MS-13, la pandilla MS-13. También hemos revelado numerosos casos de potenciales casos de corrupción, indicios de corrupción en el manejo de la pandemia. Hemos señalado a diversos funcionarios por su papel bastante lamentable en el manejo de diversas cosas de interés público. Y esto es algo que no le agrada al presidente. Él y su equipo digamos, son comunicadores de profesión, son publicistas y saben cómo se maneja el tema de las comunicaciones. Hay que decirlo, nosotros en reiteradas ocasiones desde que asumieron en el gobierno, en junio de 2019, hemos pedido entrevistas en reiteradas ocasiones al presidente, a los ministros, al secretario de prensa, inclusive a la secretaria de comunicaciones, y ninguno accede. Es una estrategia de comunicación bastante cerrada y básicamente la estrategia es inducir al periodismo al error, dado que nunca la versión de los medios cuentan con la versión de la presidencia para hacer su trabajo. Y sí, el presidente ha sido bastante visceral en muchas de las intervenciones públicas, ha atacado a medios, puntualmente ha dicho varios nombres, a nosotros nos acusó en cadena nacional de estar siendo investigados por un caso de lavado de dinero, lo cual es absolutamente falso. Y eso, bueno, es básicamente más de lo mismo que hemos visto en otros países, en otras latitudes, gobernantes alérgicos a la crítica. Gabriel, ¿cuál es el sentir de los salvadoreños de cara a estos cambios? Ya que aquí en Costa Rica Noticias hemos informado sobre reacciones internacionales ante lo que podría convertirse en un gobierno autoritario. Sí, digamos que amplios sectores de la sociedad están muy contentos con la administración Bukele. La administración Bukele, el presidente en sí mismo, tiene mucha aceptación de la ciudadanía. Son números bastante elevados de aceptación. Es un fenómeno que no habíamos visto creo que en todo lo que tenemos de la posguerra, desde el año 92. Un presidente bastante bien posicionado en la opinión pública. Esto, sin embargo, creo que está siendo utilizado de manera muy peligrosa por el propio presidente, que es el gran líder del bukelismo, del movimiento, de su partido Nuevas Ideas. Básicamente ha tomado unas decisiones recientemente, como destituir a la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal del país, o destituir al fiscal general de la República, que es el encargado de investigar los delitos y de proteger los intereses del Estado, amparándose únicamente en la popularidad. Para destituir o nombrar nuevos funcionarios hay un proceso establecido por ley y eso es algo que no se cumplió el 1 de mayo, el primer día en el que asumieron los nuevos diputados ya del partido de Nayib Bukele. Estamos entonces en un escenario en el que nuestra débil democracia ahora está aún más deteriorada. Estamos probablemente desde el año 92 en un nivel nunca antes visto en cuanto a vulneración de derechos y en cuanto a vulneración del Estado de Derecho. Ahora mismo el órgano legislativo está dominado por el proyecto Bukele, por el proyecto Nuevas Ideas, y la Sala de lo Constitucional, que es 1/3 de la Corte Suprema de Justicia del órgano judicial, también ya está dominada o está siendo administrada por funcionarios que son muy cercanos o que gozan de la confianza del presidente Bukele. De tal manera que estamos ante los designios de una sola persona, estamos ante la situación en la que una sola persona puede decidir cómo se maneja un país. No hay pesos y contrapesos suficientes. Por ahora, la prensa independiente es la que se perfila como la última línea.
debido a que el órgano judicial ha sucumbido. Los otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dado el beneplácito a estos nuevos magistrados, por lo tanto podemos considerar que el órgano judicial ya está también cooptado por el proyecto de Bukele, lo cual en sí mismo no debería asustar, porque si la democracia le otorga la mayoría a un determinado proyecto, pues está bien, pero a lo largo de estos 2 años hemos visto constantes violaciones al debido proceso, a las leyes, y hemos visto amagos de ya estarnos inclinando a una especie de un régimen bastante autoritario. Gabriel, para ir finalizando, bajo este tipo de cambios y políticas, ¿cómo prevén ustedes, tanto como periodistas, también como ciudadanos salvadoreños, la situación dentro de algunos meses? Bastante, es una pregunta que me hace implosionar en la mente, básicamente, porque hay muchas dudas de qué es lo que va a ocurrir. Algo que ya tenemos en la agenda periodística es el tema de la reforma constitucional. Hay un equipo de trabajo juramentado por el presidente de la República que está haciendo un estudio académico, por decirlo así, de la Constitución. Este estudio per se no es vinculante. Sin embargo, el presidente y sus funcionarios han dicho en reiteradas ocasiones que hay muchas cosas que cambiar de la Constitución que está vigente del 83, de tal manera que este estudio que está haciendo servirá como semillero de ideas y donde se van a articular pues probablemente una nueva forma de gobierno. Eso se ha negado oficialmente, digamos que la presidencia ha negado oficialmente que se vaya a aprobar una reelección indefinida y que por ahora está prohibida cualquier tipo de reelección. Pero esas son las cosas que en septiembre por lo menos ya vamos a estar viendo. Y en las próximas semanas esperamos también que haya destituciones de más funcionarios de instituciones de control como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos. Y el acoso a los medios de comunicación yo creo que se va a mantener. No hay motivos para pensar que esto se va a reducir, por el contrario, la presidencia está interesada en eliminar hasta su máxima expresión esos disensos, esas críticas que existen. Medios como nosotros tenemos nuestra base de lectores aquí en el país, pero también somos bastante consultados a nivel internacional. Yo creo que ese es un factor de riesgo para el presidente Bukele. Muchísimas gracias a Gabriel Labrador, periodista del periódico El Faro desde El Salvador. Buenas noches, gracias por acompañarnos, don Gabriel. Muchas gracias, Ana Marta. Hasta luego, buenas noches. Bueno, y de esta manera finalizamos nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía, que tenga una excelente noche. Recuerde que mañana a partir de las 6 de la tarde lo esperamos con nuestro resumen semanal de noticias. Vos y todas las personas que enviaron su video ya pueden saber si nos acompañarán en la siguiente etapa de Audiotopía Bicentenario. Les invitamos a ingresar a costarricamedios.cr/Audiotopía y descubrir si forman parte del grupo de 42 solistas que continúan en el concurso. A todas y todos les deseamos la mejor de las suertes y les damos las gracias por compartir su talento en Audiotopía Bicentenario, el concurso de música original costarricense para solistas. A continuación, Sin Arte en Casa.
Hola, bienvenidos a su programa Cinar en Casa. Soy Eric Jarquín, muy contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Hoy me vine, uno de salsa por favor, hoy me vine para la hermosísima ciudad de Limón, donde vamos a compartir el programa de hoy con ustedes. Y yo me estoy pidiendo, por supuesto, un copito como es tradición aquí en el Parque Vargas. She got me shrimp on my rice. This junky hot dogs don't treat me so much very nice. In Trinidad, $1 buy papaya juice, banana pie, 6 coconut, 1 female cat, and plenty fish to food the boy, 1 batch of bread, 1 bottle of wine, and out of town she came to die. But the hair is fat, $1 buy a cup of coffee, yum, alright. Me trushy sick from nectar, me fishy hair from shoes, me pockets full of empty tropical leaves of blues. This junkie girl give me big scare. It's black to root, it's blonde hair, her eyelash falls, her face is paint, and parts are not the girl she ain't. She cares, she bark when she shoot bolts. I even think her name is Forrest, but Calypso girl is good. A lot is what you see, is what you got. So sitting by the ocean, my heart she feels so sad, because you ain't got the money to take me back to Trinidad. Sitting by the ocean, my heart she feels so sad.